La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy martes 3 de febrero del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. Para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Muy buenas, Roger. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, antes de comenzar con los asuntos fundamentales, tengo que hacer un comentario con el asunto del cambio de nombre de Ecodetel. Ahora se llama Verizon Dominicana. Eso nos ha costado a todos los que tenemos contrato de servicio de Internet, que este fin de semana no pudimos recibir información a través de la correspondencia, o sea, del llamado email. Todavía, minutos antes de salir para grabar este programa, no se había resuelto el problema que trajo el cambiarle el nombre a la empresa. Tenemos entendido que eso para que no resulte que sea peor, porque hay ahora mismo circulando una cosa que se llama, ¿cómo se llama? Era un virus que se llama Doom. O Doom, sí. Sí, ¿verdad? Sí, precisamente ataca directamente a los emails. Exactamente. Entonces, yo pregunté que si se había colado el virus, me dijeron que no. El asunto es que mientras tanto nos han dejado sin el servicio. Vamos a ver, ojalá que esta noche, cuando retornemos a nuestro hogar, ya esté restaurado, restablecido. Pero estas empresas deberían avisar primero, porque nadie nos avisó. Simplemente cuando uno intentó entrar no podía localizar el servidor. Debió salir una nota diciendo, excúsenos, pero necesitamos hacer unos cambios que van a implicar que durante 24, 48 horas o lo que sea, no se va a poder dar el servicio. Nosotros hemos sido sorprendidos con esa irregularidad y aquí públicamente le hacemos el reclamo porque tenemos el derecho, los que pagamos para recibir el servicio, de que se nos trate como clientes, ¿no? Y no como ganados. Vamos a ver. El mercado cambiario. Precio del dólar a 54.60 y a 56.50. Compra y venta. Vamos a ver los titulares de hoy. Titulares de hoy. La crisis eléctrica que azota el país. Récord de apagones, 28 horas en vivienda. Bueno, también debo decirle que hay un récord de aumento del cobro y también de actuaciones indebidas de sur y de norte. Y yo particularmente, y mi familia, o sea, mi esposa y yo, recibimos el embate de esas actuaciones. Nosotros pagamos con el derecho que nos da el reglamento y la ley, con un mes de retraso, para ver si nos van a abonar o no los apagones, ¿no? Resulta que el segundo mes no llegó la factura. Y lo que sí llegó fue un corte. Y nadie nos avisó, no llegó ningún aviso, sino simplemente cuando fuimos a buscar el servicio solamente estaba funcionando el inversor. Cuando bajé a donde está el panel de los contadores, encontré un papelito metido que decía que se debían 2 meses, pero resulta que de acuerdo con el reglamento, usted tiene derecho a deber un mes sin que le corten el servicio. Y el segundo mes de factura nunca llegó. Entonces yo fui y lo pagué. Pero ahora le estoy reclamando públicamente a Edesur que si aquí hubiera justicia, no le quepa la menor duda que tendrían ahora mismo una demanda por abuso de poder.
porque eso solamente se explica como un abuso de poder. Necesitamos dinero, vamos a abusar ahora otra vez de estos clientes que los podemos tratar a patadas. No se cumple la ley, nos dan apagones, pero no se abona a la cuenta, como dice la ley. Entonces nosotros aquí estamos muy mal en este país, porque cada día nos apartamos más del Estado de Derecho. Y ese es el camino de grandes problemas. De grandes problemas. Están advertidos. Yo voy a buscar un abogado a ver si le podemos hacer una demanda. El sainete político. Seguidores de Atuey de Camps se atrincheran en la sede. Sánchez Baret insiste en que ocupará la presidencia del PRD. Atuey dice que banda del PPH asaltaría el local del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, hay una foto de Felipa Gómez, mírenla aquí. Felipa Gómez se hizo famosa por guerrillera, que tiene temperamento guerrillero, y lo ha demostrado a lo largo de su vida política. Aquí está Felipa. Y parece que hablando detrás de una puerta que está entreabierta. Hay otras fotos de ella en la prensa de hoy. Pero yo le quiero recordar, y yo lo comenté, que esto tiene un precedente. El precedente de cuando José Francisco Peña Gómez, estando en minoría en el Comité Ejecutivo Nacional y con el designio ya de sacar del PRD a quien ya le hacía sombra, que era Jacobo Magluta, rodeó la Casa Nacional de alambre de púa y de hombres armados de metralleta, que todavía al sol de hoy, particularmente yo, no sé quién fue que le facilitó las metralletas. Pero los hombres con metralletas están retratados en la prensa de entonces. Es decir, que eso no se puede borrar de la historia. Esas imágenes de la Casa Nacional del PRD con alambre de púa y hombres armados de metralletas recorrió el mundo, para que se sepa. Ahora se va a reeditar lo mismo. Bueno, eso es inevitable. Porque un partido que ya no tiene ideología, que abandonó todos sus principios programáticos, que abandonó su causa de defensa de lo nacional para montarse oportunísticamente en el carro de la globalización y de la complacencia al capital tránsfuga e itinerante extranjero, entonces no podía parar en nada bueno. He dicho una y otra vez que las ideas unen a los hombres y las ambiciones les separan. Cuando usted le quita lo que une a un partido, que son las ideas, es decir, la ideología, lo que queda es lo que separa, que son las ambiciones, cada uno queriendo llegar para ser el que arbitre las repartideras. Y ahí están fajados, tratando de ser quien vuelva o llegue a repartir. Es repartir lo que queda de la vaca nacional. No hay opciones a la vista en las próximas elecciones. La economía dominicana. La deuda privada asciende a 7.000 millones de dólares. Julio Kross afirmó que los empresarios presionan el alza de la prima del dólar, comprando estos para pagar sus deudas que fueron contraídas para adquirir jipetas. Kross afirma que la deuda privada es causa de la crisis cambiaria. Bueno, yo creo que contribuye, desde luego que sí. Pero no es lo único, licenciado, amigo mío. A usted se le está quedando. La información que salió en la prensa hace ya un par de meses atrás, de las informaciones que dio el Banco Internacional de Pago con sede en Suiza, donde estaba precisamente informándole al país cómo en un solo año habían salido alrededor de unos 2.800 millones de dólares de un año para otro. Y si esa gente sabe cuánto ha salido, debe saber quién lo sacó. Y no estamos hablando de los dólares que se usan para las importaciones. Estamos hablando de los dólares que se sacan del país a alguna cuenta en el exterior. Ahora, súmele a eso el drenaje de dólares que supone una economía abierta a la inversión extranjera sin ningún tipo de restricción, porque antes teníamos la restricción de la ley 861 de inversión extranjera,
que le ponía un tope a las repatriaciones. Ahora se quitó eso, se quitó la restricción de la ley y se le quitó al Banco Central sus atribuciones en una ley que hasta donde yo puedo leer la Constitución de la República es inconstitucional. Lo que pasa es que no hay ahí, eso que está en el edificio que no se termina, no hay tampoco contenido, ahí no hay ninguna Suprema Corte de Justicia. No hay Suprema Corte de Justicia. Si la hubiera, no se estaría violando la Constitución como se hace cotidianamente aquí. Porque entonces los ciudadanos tendríamos a dónde acudir para defender lo que es la regla de la convivencia en una sociedad democrática, que es el respeto a la ley. Y a la ley de leyes, que es la Constitución de la República. No tenemos a dónde acudir, porque un grupo de ciudadanos presentamos 2 instancias de inconstitucionalidad antes de que Leonel Fernández y su grupo, Tony Isa Conde a la cabeza de la CREP, Mito Clemontá, que fue el autor intelectual de todas esas fórmulas de la llamada capitalización, y Daniel Toribio, etcétera, dispusieran del patrimonio público, al extremo de que le dieron entrada de manera inconstitucional a un gobierno extranjero que es el gobierno británico, que está ahí aposentado en el negocio eléctrico por obra y gracia de la complacencia del gobierno de Leonel Fernández. Ahí está el gobierno británico a través de la Commonwealth Development Corporation detrás de la llamada planta Cogentrix, que no es Cogentrix, es la planta de San Pedro de Macorís, la compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, que tuvo hasta el otro día como accionista principal a una empresa americana o norteamericana que se llamaba Cogentrix. Ya esa señora vendió. Pero lo que está ahí todavía es la participación del gobierno británico, que es alrededor de un 37%. Después el gobierno británico está en la empresa mixta Itabo y está en la planta de Puerto Plata y probablemente está también en la planta, en la empresa generadora de Jaina, o sea, en las 2 empresas generadoras. Lo extraño es que esa empresa, en donde el Estado está como socio, le está haciendo presión al Estado. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Bien, volvemos al tema de lo que está pasando con los bancos. Roger, yo no sé si tú leíste este artículo que salió el domingo. No lo había visto. Dice aquí en la sección El Dinero, los bancos se guarecen de la tormenta del dólar. Y hay una explicación de los endeudamientos que hacen las instituciones. Lo extraño que dice aquí, las entidades bancarias redujeron en 39.5% el crédito con el extranjero, cuando el superintendente está diciendo que la causa eficiente son los créditos al extranjero. Aquí dice, los bancos dominicanos se endeudan a corto plazo con el exterior a juzgar por las estadísticas del Banco Central. En el 2003, el 60.5% de los préstamos que la banca extranjera era hasta un año, mientras que solo el 27.6% era más de un año. Incluso el cortoplacismo de las entidades criollas se ha agrandado ligeramente si se considera que en el 1997 los créditos a menos de un año representaban el 58.7%, siendo hasta el 2002 cuando remonta a la escala del 60%. Oye esta parte. Esto se corresponde con el destino de esos recursos. En el 2003, la banca prestó al sector productivo, que exige un plazo mucho mayor, solo el 16.6% de la cartera, al sector productivo nacional. ¿Qué pasó con el 84? Representando el crédito en moneda extranjera únicamente 74 puntos porcentuales. Los sectores servicio y comercio, en cambio, recibieron el 71.5% de la cartera, de la cual 25.1 puntos porcentuales se realizó en dólares. El corto plazo de la deuda en dólares de la Banca Nacional con el extranjero y la peligrosa magnitud de la crisis cambiaria en el país fueron 2 hechos que la Banca Nacional tuvo que enfrentar y, de acuerdo con el analista consultado, también fue un componente que contribuyó a engrandecer la crisis del dólar. Dice aquí que la banca tuvo que enfrentar, ¿no? Lo que la banca ayudó a crear. Sí.
No lo que enfrentó nada. después ha tenido que enfrentar. Somos nosotros los ciudadanos que hemos tenido que enfrentar las consecuencias de esa fiesta. Porque además hay que recordar que las empresas esas extranjeras que estaban aquí en el negocio eléctrico, las que se fueron, se endeudaban en dólares. Se endeudaban en dólares y todavía hay una sangría por ahí en dólares que está saliendo de acuerdo con unos términos de una... Digo, se endeudaban en dólares a través de la banca comercial, de la banca comercial. Pero también se endeudaban en dólares con el BID, que todavía yo no sé quién es que me va a explicar cómo es que el BID le dio un préstamo a Unión Fenosa pasando de largo de la condición de socio que tenía el Estado de Unión Fenosa en esas empresas, porque ahora resulta que quien está pagando el préstamo es el Estado, porque el Estado asumió las dos empresas distribuidoras. Entonces, esa deuda ha pasado a lo que dice. Pero eso ahí quiere decir que Julito somos Cross. nosotros que lo estamos pagando. Ah, bueno, pues es parte del sector privado que dice el superintendente, ¿no? Sí, de las cuentas del sector privado que está cargando el pueblo con su... Pero sería bueno sugerir, y yo me he lanzado a ello ahora en este breve minuto, que un medio de comunicación, cualquiera que fuere, cuando el señor Enrique Iglesias llegue a este país en su próxima visita, le hicieran esa pregunta directamente para que él se viera en la obligación de contestarla con detalle y aclararla, ¿no? Porque es que ya nosotros la hemos hecho en este programa como 15 veces, o más. No, y yo no he tenido la suerte de encontrarme ahí con el él. delegado dominicano en el BID BID. para preguntarle, un señor apellido Así, Santos. que nos ilustre, ¿no? Que nos diga, no, yo tengo derecho a preguntarle como ciudadano. Él no me representa ahí. ¿No es así? Claro. Digo, se supone que representa a Claro, todo el todo pueblo dominicano. dominicano. De modo que si yo necesito una información, yo tengo el derecho de ir donde él y decirle, señor Santos, explíqueme cómo fue que se hizo tal cosa, y él está en la obligación de decirme. O si no lo sacamos de ahí, Así ¿verdad? Porque ¿para qué está ahí? Bueno. O para representarnos a nosotros, o para representar a la gente de Unión Fenosa. ¿A quién es que está representando? Entonces nosotros no podemos estar en el limbo en esas cosas. Y De todas maneras, yo confío en la actuación del señor Cross, que llegó a enfrentar el lío que dejó el señor que ascendieron haciéndolo secretario administrativo de la presidencia, el señor Atala, que fue el responsable de esta debacle bancaria porque él no hizo su tarea como superintendente de banco. Como no la hizo el superintendente de seguro, al que se le fueron las dos empresas esas asociadas con los bancos. Bueno, Señor Santos, no recuerdo. vamos a ver. Vamos a ver entonces el próximo epígrafe. Se aprueba un préstamo del BID por 200 millones. El señor Carlos Despradel afirma que el crédito será utilizado para cumplir con el servicio de la deuda externa y pagar a los generadores de electricidad. Así que ya eso está Entonces fíjense ustedes comprometido. que nosotros hemos sido llevados a meternos en un lío que fue la llamada capitalización que patrocinó el gobierno de Leonel Fernández, para que ahora este gobierno nos meta en el problema de endeudarnos para pagar una deuda que nosotros no deberíamos estar pagando, porque en definitiva se está endeudando al pueblo dominicano, no es el Estado. El Estado va a salir inmediatamente a imponer impuestos para que nosotros los ciudadanos, los contribuyentes, a través del alto costo de los combustibles, de la electricidad, de todo lo que es indispensable para vivir, entonces paguemos las cuentas de los platos rotos que dejaron los que asaltaron a la banca, es decir, los banqueros que quebraron bancos, deberían estar ahí respondiendo hasta el último centavo, hasta con el último centavo suyo, el dinero de los ahorrantes. Y además, porque este gobierno debió seguir el consejo que le dimos, de que el problema del fraude de la capitalización se manejara a través del juez Garzón, Sí, en lo que concierne a Unión Fenosa, Tenga. ¿verdad? Y de la oficina del procurador del Estado de Nueva York, donde está aposentado la unidad que investiga Wall Street, para que venga a investigar o a ver la documentación de las cosas que se hicieron aquí en la capitalización,
de la cual participó una empresa norteamericana. Y como ahora hay una nueva ley norteamericana, que es la de la responsabilidad corporativa, sí. que decir que a los dirigentes o los ejecutivos de las empresas que cometen los actos, hay que irlos a buscar donde quiera que se hayan ido. Que ya salieron de la empresa. No, usted era que estaba ahí cuando esas cosas se hicieron. Responda de las cosas que usted... Eso tiene cierta similitud con la ley trujillista. Trujillista. Que le establece responsabilidad a los secretarios de Estado. Funcionarios, secretarios de Estado. De sus actuaciones si violan la Constitución y las leyes. Bueno. ¿Verdad? Y por eso yo le hice en un artículo a Diandino Peña, que andaba atropellando el derecho de los propietarios privados de terreno, metiéndose donde él le parecía que debían meterse. Y una firma de abogados de aquí de este país le metió una demanda a él, intuito persona. Después se inventó hacer una convocatoria a licitación para poner un tren aquí en la capital de la República, tranvía, y un ferrocarril también interurbano. Entonces yo en ese artículo le dije, usted puede llamar a la licitación para el ferrocarril interurbano, porque la ley de comunicaciones que rige la cartera donde usted está sentado, se lo permite, eso es atribución suya. Lo que usted no puede hacer es llamar a una licitación para poner un tranvía en la ciudad, porque dice muy claro la ley de comunicaciones, a la cual usted tendría que atenerse, que eso le corresponde al gobierno de la ciudad. Quiere decir que usted estaría haciendo un desbordamiento de sus funciones que constituye un abuso de poder. Y usted entonces tendría que responder ante un tribunal de daños y perjuicios, porque de llamar a la gente a hablar una oferta supone poner a la gente a hacer gasto y todo eso, ¿verdad? Yo se lo advertí. No sé si eso motivó que se detuviera el asunto, pero el artículo salió en la prensa nacional. Lo que pasa es que aquí hay muchos funcionarios que del manejo del Estado no conocen nada, ni siquiera de la propia cartera donde están sentados. Y los consultores jurídicos que tienen la respectiva cartera también parecen no conocer o no se dan por aludido, puesto que es funcionario de este gobierno, como el mismo que corresponde a esa cartera que estamos hablando. El consultor jurídico el funcionario incurrió en una usurpación y él no le advirtió, parece que lo estaba inculpando. Bueno, aquí nosotros estamos corriendo el riesgo de dar un ejemplo de lo que José Ingeniero llamó la mediocracia. Léanse el libro de José Ingeniero sobre el hombre mediocre. Es muy útil. Pero volviendo al tema de la declaración de Carlos del Pradel, resulta que Carlos del Pradel dice que el gobierno no acudirá al mercado de dólares. Resulta que la última modificación que se hizo a la ley monetaria, es decir, financiera, el código. Perdón, lo que se hizo a la ley orgánica del Banco Central con la ley monetaria y financiera, el llamado código, era que el gobierno estaba obligado a ir al mercado para todas sus necesidades. Y acuérdate que lo comentamos aquí en el programa. Así fue. Así es. Decíamos, ¿y cómo es posible? Quiere decir que para pagar incluso los salarios del cuerpo diplomático, el gobierno tiene que salir a comprar dólares en la calle. Y todo eso se dijo. Y dijo el gobernador del Banco Central con mucha fuerza y con mucha euforia. Eso es así. Es el mercado que tiene que poner el precio. Son las leyes del mercado. Ahora dice el secretario técnico, Carlos del Pradel, que nosotros estamos cogiendo dinero prestado, que es el que acaba de aprobar el Congreso, que está orientado a estar a disposición del gobierno para que no tenga que salir a comprar los dólares en la calle. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿cuál es la regla en que nos vamos a quedar? Nosotros somos enemigos de la ley del mercado para regir la vida de los dominicanos. Creemos que las prioridades de la nación están por delante de cualquier otra cosa. Y los intereses de la gente que anda volando por ahí con su dinero de paraíso fiscal a paraíso fiscal, eso tiene que estar en el enésimo lugar. Aunque no lo crean así los miembros de Diálogo Interamericano.
Pero así debería ser si nosotros tuviéramos un gobierno dominicano para los dominicanos. Lamentablemente, hasta ahora no es así, pero también se nos terminó el tiempo. Pero ya volveremos sobre estos temas y otros más que son de la imperiosa necesidad de conocer del pueblo dominicano. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Uganda. Hasta luego.